Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En la edición de hoy de Las Cuatro Esquinas, si deciden quedarse con nosotros, vamos a realizar una entrevista, conocer un poquito más a una de las caras nuevas de las concejalías que se ocupan de la gestión del gobierno municipal. Hoy recibimos a Sara Ríos, que es responsable de accesibilidad, equidad, educación, familia y sanidad en el Ayuntamiento de Antequera. Tendremos la oportunidad, además, de conocer cómo se ha desarrollado este año la Cátedra de Mayores. En cuestión de nada, lo vamos a hablar también con ella. Más fácil si te ponen una plataforma en la que tú tengas, claro, efectivamente, para poder ver y aparte que te sientas seguro, porque al fin y al cabo, no tropiecen de alguna forma, de empujen, efectivamente, claro. Y al fin y al cabo somos vulnerables ante, ya no hablamos de que seamos vulnerables ante emociones, sino también somos conscientes de que hay espacios en los que si tienes 3 personas delante y no ves, es que no tienes acceso. Entonces, nunca mejor dicho que reservar ese espacio para que cualquier persona pudiera tener esas campanadas como todo el mundo. Y en un día en el que vamos a poner el foco en las jornadas cetreras que este año han llegado a su 11ª edición, ya saben que es una modalidad de caza, la de la cetrería, que no emplea armas de fuego sino aves rapaces. Nos resulta muy interesante además todo lo que se moviliza a nivel cultural en torno a este evento. Con motivo de la inauguración abrió sus puertas también una exposición, se presentó un libro y se realizó una entrega de premios de los que les ofreceremos hoy un extenso resumen. Muy poquitos, el resto se han puesto a la venta y se está haciendo una distribución pues a través de las principales librerías que se dedican al tema en España. También Fran Alba, que se dedica a llevar material, pues también dispone del libro y lo podéis conseguir a través de él. Como veis, puedes ir avanzando si quieres, poquito a poco. Se trata, ya digo, desde la historia de la cetrería, los materiales que se han empleado, el proceso que ha seguido la cetrería a nivel legal hasta ahora, de dónde venimos, sobre todo la muy marcada influencia de Félix Rodríguez de la Fuente, porque esta cetrería que se ha juntado en este libro, como os decía, es de habla hispana, y en toda la cetrería de habla hispana la figura de Félix y la obra de Félix ha influido muchísimo. En un día en el que repasaremos la agenda de la semana, la cartelera del cine y los estrenos con Antonio Jesús Palomo, también conoceremos los vídeos más vistos de la semana y volveremos a recibir en nuestro plató a Ana Belén Ruiz, con la cual vamos a tener la oportunidad de recibir consejos prácticos en forma de talleres de yoga y pilates en que no tiene ningún desperdicio. Hoy nos vamos a centrar en los estiramientos. Una cremallera fuera tu columna vertebral en la que tus vértebras se van hidratando y vuelve a bajar, vuelve a descargar tus hombros pesados y vuelve a tomar conciencia de tu cuerpo, soltando. Inspira profundamente, grande, eso es. Haz el movimiento acompasado con tu respiración. Comenzamos ya así con las 4 esquinas de hoy. Bienvenidos. Y lo primero que hacemos es desplazarnos hasta el Museo de la Ciudad de Antequera, donde ha tenido lugar la presentación de una nueva edición de la conocida como Cátedra de Mayores, formación específica dedicada al colectivo de la tercera edad. En la presentación estuvo la responsable municipal de Accesibilidad, Equidad, Educación, Familia y Sanidad, Sara Ríos, con la que tendremos la oportunidad de hablar en cuestión de unos minutos. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por la asistencia, ante todo feliz año. Bueno, desde el área de educación empezamos el 2020 presentando una nueva actividad, que, bueno, a mí me gusta mucho, que es la Cátedra de Mayores. Ante todo darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos, tanto a Pepe como a Antonio Alcaide, muchísimas gracias por la asistencia y a vosotros por estar aquí. Bueno, como comentaba, venimos a presentar el nuevo curso de la Cátedra de Mayores. Indicar que, bueno, como bien sabéis, si no lo sabéis lo comento ahora, el día 8 finalizaba el plazo de inscripción para este nuevo curso. Indicar que, bueno, tenemos una pequeña novedad este año, que los módulos digamos que todo lo que es las actividades se han dividido en 4 módulos. Son diferentes actividades que serían dentro del área de la ciencia, del área de la literatura,
Sí, del patrimonio e historia, ¿vale? Son 4 módulos y un quinto en el que incluiríamos todas las salidas, hacer visitas a los diferentes, las diferentes excursiones que se van a realizar dentro de cada módulo, de cada actividad y dentro de cada área, ¿vale? Bueno, indicar, como siempre, que es desde mayores de 55 años, ¿vale? Que el precio este año es de una cuota de 20 euros, que las plazas son limitadas, según tengo conocimiento de que hemos tenido bastante demanda y que la cosa está bastante bien, o sea, que la gente sigue apostando por este tipo de actividades, que yo creo que es bastante importante para nuestra ciudad. Y, bueno, indicar, como siempre, que en lugar de estas actividades se realizan dentro de nuestra sede del Arte Noble, de aquí de Antequera. Y, bueno, por mi parte, nada más. Tengo a 2 grandes profesionales, uno a cada mano, uno a la derecha y otro a la izquierda, que creo que pueden profundizar mucho más en todas estas actividades que vamos a llevar a cabo. Así. La Academia, el papel que juega dentro de la Cátedra de Mayores es el desarrollo, hace un par de años, de un convenio que tenemos suscrito con el Ayuntamiento de Antequera, por el cual tenemos un compromiso de colaboración. La cátedra la organiza y la patrocina lo que es el excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, y nosotros desde la Academia lo que se hace es una doble aportación. Por un lado, el espacio de celebración en el salón de actos que disponemos, y por otro, la coordinación a través de Antonio Alcaide, del doctor Alcaide y de nuestro académico Miguel Ángel Fuentes, del desarrollo de estas actividades. La cátedra este año se ha enfocado atendiendo a las sugerencias que en el pasado año dieron los propios alumnos. Al finalizar cada cátedra hay una encuesta de satisfacción, unas encuestas donde además se les plantea la posibilidad de que pidan, de que propongan cómo desarrollar esta actividad formativa que se lleva dando en Antequera desde hace ya bastante años. Entonces, atendiendo a ello, se ha diseñado este año la cátedra en una serie de módulos con la pretensión de tener una continuidad en el tiempo, es decir, en los próximos años, salvo que el alumnado que participe diga lo contrario, se iban a mantener estas estructuras de módulos, evidentemente cambiando a los actores, cambiando a los ponentes, que cada año se irán renovando, porque si no, al final siempre vamos a escuchar las mismas cosas. Sobre todo estos señores, ¿verdad, Antonio? Son bastante complicados y hay que dar variedad, hay que dar pase y hay que ver caras y rostros nuevos. Esa es la idea, y aparte de difundir en todas las medidas, en la mayor amplitud que se pueda, el conocimiento sobre nuestro espacio, bien a través de biomedicina, a través de ciencia, a través de historia o de arte, de cualquiera de las disciplinas a las cuales tenemos nosotros acceso. El año pasado posiblemente fuera el año con mayor éxito de asistencia de todas las cátedras celebradas hasta ahora, desde que se inicia como tales. Creo que pasamos de los 168, o llegamos casi a los 170 alumnos, una cifra bastante importante, que sobrepasa de cualquier manera otras convocatorias que se realizan en la ciudad de Antequera. A veces es muy complicado reunir a un grupo de gente. El año pasado yo creo que conseguimos crear la expectación suficiente como para que tuviéramos que duplicar las clases. Parecía que estábamos en la facultad, de 5 a 6 el grupo A y de 6:30 a 7:30 el grupo B. Al final algunos días se acabó a las 8, una cosa realmente inaudita tanto en nuestra ciudad como en este tipo de ofertas educativas.
salvo raras excepciones, yo he participado algunas veces en la Universidad de Málaga, en cátedra la que organiza los cursos para mayores de la Universidad de Málaga, y salvo raras excepciones nunca se llegaba a cifras como las del año pasado. Este año creo que vamos por la misma línea. Hace un par de días, son los últimos datos que tengo, habría suscrito algo más de 120 alumnos. Ayer parece ser que ese número se ha incrementado. Yo creo que posiblemente estemos rozando los mismos números, las mismas cifras del año pasado, cosa que la verdad es un aval, es una satisfacción, porque quiere decir que el trabajo que se realiza llega a este público tan especial, que como es los alumnos de la Cátedra de Mayores. Y la verdad que desde la academia, igual que desde el ayuntamiento, nos sentimos realmente orgullosos de haber conectado de alguna manera con la ciudadanía y con estos grupos. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Si podía estar hablando aquí esta mañana, soy así de aburrido, y le paso la palabra al doctor Alcaide, que es el que os va a contar quién forma este año la cátedra, cómo se va a dividir y en qué va a consistir. Sí, yo tengo un poco la voz, como dicen mis hijos, tengo la voz de Blas, el de Calle Sésamo, me parece que se llama, ¿no? Blas y Epi, ¿no? O Barrio Sésamo, Sésamo Street es en inglés. Sí, yo quería resaltar lo que han dicho Sara y Pepe, es muy importante, y es, primero, el compromiso del ayuntamiento de hacer esto y el deseo de la Academia de Antequera de hacer algo, además de sus actos, pues, digamos, brillantes y tal, hacer algo por Antequera también, que es con la Cátedra de Mayores. En mi experiencia, yo tengo experiencia de haber organizado, de haber participado mucho en Cátedra de Mayores en Madrid, pero también en París y en Filadelfia. Y entonces resulta que a mí, personalmente, la preparación de los temas para la Cátedra de Mayores me supone más esfuerzo que la preparación de, por ejemplo, pues un curso de doctorado que doy todavía y cosas de estas, ¿no? De modo que yo tengo muy a gala, y además en mi currículum vitae lo resalto mucho, diciendo que soy profesor o colaboro con la Cátedra de Mayores de Antequera, ¿no? Debo decir también que en mi currículum vitae resalto mucho el que soy de Antequera. Bueno, no, entonces, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado organizamos un curso con cierto retraso por mis problemas. Tuve pues una intervención de la cual salí muy bien en la columna, pero tenía un dolor criminal, ¿no? Y estoy muy bien. Bueno, el caso es que empezamos a organizar con cierto retraso, pero se matricularon muchísimos, 176 creo que había, incluso, como ha dicho bien Pepe Escalante, pues dividimos en dos grupos, porque aquello era imposible de acoger a todo el mundo, tal. Con lo cual supuso también un esfuerzo para los profesores, y el esfuerzo consistía en repetir 2 veces la misma clase, ¿no? Yo participé en varias también, ¿no? Desde entonces, bueno, el curso del año pasado se llamaba un curso básico en ciencias de la salud. Quizás estaba muy orientado a ciencias de la salud, aspectos bioquímicos estructurales de ciencia de la salud, enfermedades, en salud y la enfermedad. Yo me acuerdo que organicé un curso hace 5 o 6 años en la Complutense de Madrid, que se llamaba El control emocional en la salud y en la enfermedad, ¿no? Bueno, pues eso sirvió un poco de base para aquí. Empezamos a elaborar esto y tuvimos muy en cuenta pues la encuesta realizada por los alumnos. Yo creía que había sido muy brillante todo esto, ¿no? Pues los alumnos nos dijeron que, más o menos, que los habíamos subido por las ramas, ¿no? Bueno, el caso es que nos reunimos en varias ocasiones. Esto empezó pues antes del verano. Nos reunimos con Sara, nos reunimos con Pepe Escalante y con Miguel Ángel Fuentes, y dijimos cómo organizar de forma más atractiva para los alumnos esto. Y acordamos establecer una serie de módulos. Yo me acuerdo que, porque he repasado mis datos en el ordenador, ¿no? Yo envié el 11 de septiembre pues una especie de avanzadilla sobre
lo que podía ser un módulo mío. Ese módulo mío pues se añadía pues a los módulos que habían estado elaborando Pepe Escalante y Miguel Ángel Fuentes. Nos reunimos con Sara en un par de ocasiones en su despacho y acordamos pues ir adelante, ¿no? Esto empezó en septiembre, de modo que la cosa viene muy elaborada, ¿no? Al final, cuando yo vi el programa, pues vi que había un curso, primero un módulo, digamos, de ciencias, y yo dije, digo, meter al final otro módulo que yo tengo pensado, y yo le decía a Miguel Ángel y a Pepe, le decía, digo, puede ser opcional, lo que pasa es que nos sobrecargamos de módulos ya, ¿no? Digo, vamos a dejarlo, pues, en espera de la encuesta que hagamos cuando acabe este curso, dejarlo para el año que viene, porque yo tengo conferenciantes y tengo... Les puedo adelantar que, sin recargar mucho sobre ciencia de la salud, yo lo que quería enfocar este año, por lo menos el módulo mío, era decir, bueno, ¿cómo empieza la vida? La vida inanimada empieza con el átomo de carbono, pero la vida animada también empieza con el átomo de carbono. De modo que me da igual hacer un plástico, que es una cosa inanimada, que hacer una proteína que bueno. Y yo quería enfocarlo por ahí. Esto quedará para el año que viene, porque el curso de este año es muy denso, han trabajado muy bien, me han estado informando siempre, y la última parte pues he tenido un gripazo, gripe, no resfriado, gripe, transmitido por mi hija infectóloga, que venía con la gripe puesta de la Universidad de Miami, donde es profesora, y nos ha tumbado a toda la familia. Bueno, entonces, esto está muy elaborado, empezamos a trabajar antes de agosto, antes de las vacaciones, tal, empezamos a trabajar y a elaborar esto. Decidimos, con el acuerdo de Sara, que nuestra propuesta era hacer módulos para que la gente tuviera pues más atractivo, porque puede haber gente que le interese mucho la ciencia de la salud, pero otra gente pues menos, ¿no? Como se revelaba en la encuesta, decían, nos gustaría que se hablaba más de patrimonio local. Bueno, entonces se enfocó pues de cosas típicas de Antequera desde el punto de vista de historia, de arte, de ciencia, de todo, ¿no? Y nada, yo creo que ha estado todo muy elaborado. Creo que la Cátedra de Mayores está haciendo, y será este año un éxito seguro, y la afluencia de gente muy interesada pues nos da mucho ánimo a los profesores y a los organizadores del curso para hacer todo esto, ¿no? Entonces, yo no tengo nada más que decir, que tratamos de hacerlo bien, y así lo comunicaremos el primer día que nos enfrentemos, tengamos pues a los alumnos, le diremos, tratamos de hacerlo lo mejor posible, y bueno, pues estamos atentos a sus peticiones y de acuerdo con eso hemos trabajado. Y hemos trabajado, pues, insisto, Miguel Ángel, Pepe, Sara y yo, pues he aportado lo que he podido. Tiempo de agenda cultural en compañía de Antonio Jesús Palomo. Buenas noches, compañero. Hola, muy buenas, Cristóbal. Repasamos la agenda y lo hacemos en primer lugar yéndonos a todos los lugares donde hay exposiciones permanentes que vamos a repasar en cuanto a horarios y emplazamientos. Comencemos. Pues iniciamos esta ruta en el Centro de Exposiciones de la Federación Internacional del Arte Fotográfico, ubicada en la Casa de la Cultura, en su sala principal en el Bajo. Allí tenemos la muestra de la 28ª Bienal de Color de la FIAP. Se puede visitar hasta el 30 de enero de lunes a viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Más exposiciones, la siguiente nos traslada al Centro Unicaja de Cultura. Allí encontramos la muestra de Joaquín Peinado, dibujos y grabados. Se puede visitar hasta el 27 de febrero de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. Y ahora sí, damos paso a ese cartel que veíamos antes de la exposición
de la Sala Emma. Hasta el próximo 31 de enero vamos a tener la oportunidad de descubrir la exposición fotográfica de Spirit of Music de Tony Smallman. Se puede visitar de lunes a viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y además sigue abierta en la Pinacoteca, que a lo mejor hay gente que todavía no lo sabe, pero tenemos una pinacoteca en los bajos de el antiguo Hospital de San Juan de Dios, y nos permite pues comprobar lo mejor del certamen nacional de pintura, que este año llegó a su 23ª edición. Y vamos a poderlo disfrutar hasta este próximo jueves, así que si todavía no lo han hecho, acudan a lo que es el edificio de San Juan de Dios, a esta pinacoteca que se puede visitar de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y en Teba, en la comarca, también tenemos actividades. Tenemos Cineforum en la biblioteca con la película En el nombre del Padre a las 6 de la tarde. Seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan. Continuamos en Las Cuatro Esquinas y vamos ya a abordar el tema central de esta noche. Acabamos de ver hace apenas unos minutos la presentación de la Cátedra de Mayores, que tuvo lugar hace muy poquitos días en una iniciativa que además este año pues se extiende a varios módulos o disciplinas. Para hablar de ello y de otros muchos asuntos hemos querido invitar esta noche a una de las protagonistas de este acto, que acabamos de verla en el reportaje. Ella es la responsable municipal como concejal de Equidad, Sanidad, Educación, Familia y Accesibilidad de la organización de esta cátedra y también de la puesta en marcha de otras actividades que ahora vamos a abordar. Sara Ríos, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Cristóbal. Bueno, primera visita al plató de Las Cuatro Esquinas, en la que es obligado pues hacer un breve repaso de cuál ha sido el primer contacto que ha tenido la oportunidad pues de vivir como una experiencia que otros homólogos suyos nos han contado aquí esta noche. Y es que pues al final es algo novedoso encontrarse a alguien que tenía, bueno, pues su puesto de trabajo, como usted, que es pedagoga y que es máster en el e-learning y redes sociales, que es experta en la acreditación de certificados de profesionalidad mediante plataforma virtual, que era la última actividad que desempeñaba, que venía siendo presidenta de la Comisión de Discapacidad de la ONG Mujeres en Igualdad. Una vida frenética, y un buen día dice pause a todo y nos vamos a meternos en política. Y nos vamos a política, sí, sí es cierto que nos vamos a política. Bueno, a mí me llamó Manolo, me hizo la propuesta y la verdad que en un principio como que no te lo esperas, ¿no? Y algo que tú dices, bueno, pero no sé si cumpliré con las expectativas a lo mejor que se tienen en relación al trabajo que puedo llegar a realizar, ya no solo a nivel de trabajo de cooperación, ¿no?, con los compañeros de trabajo, pero sino por la propia ciudad, ¿no? Que las propias personas de aquí, los propios antequeranos y antequeranas, que hubieran realizado el trabajo, ¿no?, que pudiera aportar a esta ciudad. Y bueno, pues la verdad que para mí es un honor el que Manolo contara conmigo ante estas circunstancias. De todas formas, por lo que hemos contado en esa breve sinopsis de las muchas actividades profesionales que he desempeñado antes, la realidad es que un poquito de rodaje en temas de educación y en temas de equidad y en temas de accesibilidad sí que venía teniendo, ¿no? Sí, además una cosa que es curiosa, porque yo estaba trabajando. Cuando Manolo me lo propuso, no, pero porque siempre he estado trabajando por proyectos, entonces en ese momento se acaba de terminar un proyecto, luego surgió otro proyecto como fue el de la Fundación La Once, que siempre, bueno, pues la labor fundamental que hacen en Inserta es la inserción laboral a personas con discapacidad, y me llamaron para un proyecto de 6 meses. Y bueno, yo no podía perder la oportunidad, primero porque todavía no habían llegado las elecciones, no habíamos llegado, y le dije a Manolo que estaba trabajando y que ningún problema. Entonces yo creo que ha sido muy bonito el poder trabajar en ambos sitios a la vez. O sea, el trabajar en la Fundación La Once y compaginarlo con mi tarea aquí en Antequera, en la concejalía, ha sido muy bonito porque sigues poniendo en práctica lo que es tu trabajo y tu experiencia laboral ante una ciudad y ante su gente. Entonces, para mí
Eso ha sido una gran satisfacción, el poder empezar, muy duro, porque es cierto que trabajar en un sitio, trabajar en Málaga y trabajar aquí en Antequera, tienes que estar en ambos sitios, trabajar con personas totalmente diferentes, empresas totalmente diferentes, y dentro de lo que cabe tienes que cambiar el chip. De repente estás trabajando con una persona que se siente a lo mejor que está en riesgo de exclusión o que tiene un tipo de discapacidad, y ayudarla a encontrar un trabajo es algo muy gratificante. Y luego te vienes a Antequera y tienes más o menos la misma área en la que puedes seguir desempeñando esa labor profesional por una ciudad. Entonces, para mí es algo muy gratificante. Bueno, yo no sé si voy a plantearle una barbaridad, pero seguro que hay gente que se le ha podido pasar por la cabeza. ¿Usted se ha encontrado con situaciones de, pues no sé, de alguien que haya podido llegar a poner en duda el hecho de que sea discapacitada, mujer, que pueda llevar a cabo la ajetreada agenda que tiene un concejal que trabaja cara al público y un servicio al público y que constantemente pues tiene que estar en actos, en visitas institucionales o para arriba para abajo, ¿no? Bueno, no solo te tienes que ir a concejalía, o sea, te lo puedes encontrar en el día a día. Es También, cierto que, claro, por suerte, cada día el tema de las personas con discapacidad en el ámbito laboral es algo que está no normalizado, porque no me puedo atrever a decir que está totalmente normalizado, porque todavía nos queda mucho que trabajar por el tema de integración y el tema de la inclusión social y aparte en el ámbito laboral de personas con discapacidad, pero sí es cierto que en algunas ocasiones me lo he encontrado. Ahora mismo en concejalía no, yo la verdad que he tenido una bienvenida, por decirlo de alguna manera, en la ciudad, dentro de la concejalía, muy bueno, muy bueno. Yo creo que la gente me ha aceptado muy bien como concejal. Y por ahora no he tenido ningún problema. Es cierto que a lo largo de la vida sí, hay gente que te rechaza, hay gente que a lo mejor en el ámbito laboral, ¿no?, pues te dicen pues las capacidades no, o a veces también, yo creo que más que por capacidades a nivel cognitivo, por ejemplo, más a nivel de movimiento, de que digan, no, es que lo típico, ¿no?, el tema viene muy a cuento con la concejalía de accesibilidad, ¿no?, con el área de accesibilidad. El que a lo mejor no es que no puede subir el escalón, no es que no se puede, no a lo mejor la adaptación de una mesa, o entonces a lo mejor a veces eso le preocupa más a una persona que a lo mejor la capacidad, ¿no? Porque si tú tienes una formación, que verdaderamente es una veracidad que tenga una formación, no tiene por qué, creo, poner en, no sé, no valorar esa capacidad tuya, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor siempre es un poco más por lo físico, más que a nivel luego de conocimiento. Eso a nivel de la gente. A nivel personal ya nos ha dicho que dudó, pero poquito tiempo, porque le gusta, no le da miedo el trabajo a Sara Ríos, y yo creo que en el fondo también existe un componente de, que no sé si lo tuvo en cuenta o no, pero al final el mero hecho de que aceptara el cargo y salir en imágenes, en vídeos, en fotos, es visibilizar a una persona que está discapacitada y que está llevando el mismo trabajo que cualquier otro concejal del equipo de gobierno, representante de un cargo público, al fin y al cabo, ¿no? Sí, y yo creo que eso es fundamental. Yo he luchado siempre no por tener un cargo, pero sí por... no huir del cara al público, efectivamente, a lo mejor. Y aparte porque me pusieran en el lugar que ocupo. O sea, si tú tienes una formación, ¿por qué no vas a poder llegar a ser a lo mejor director de una entidad o director de un centro de formación o coordinador de un equipo de trabajo porque tenga un tipo de discapacidad? Entonces yo creo que aquí en concejalía una cosa fundamental, sobre todo, que yo siempre quiero es dar la visibilidad y abrir camino a otras personas con discapacidad. Yo siempre tengo, aquí lo típico del Twitter, ¿no?, que siempre están hablando todo el mundo de los hashtags. Yo, más que un hashtag, es un lema de por vida, ¿no? Y es el sí se puede. Sí se puede porque yo creo que cualquier persona puede llegar a conseguir lo que quiera. Siempre, claro, y por supuesto tenemos unas trabas, no podemos tener un inconveniente que a lo mejor nos puedan llegar a... Pero si somos conscientes de las limitaciones que tenemos, yo creo que podemos conseguir todo lo que nos propongamos en la vida. Bueno, pues el caso de Sara Ríos, responsable de muchísimas áreas. Yo no sé si reducir la de accesibilidad para que la gente, pues quizás sea una de las que más actividad la genera en estos últimos años, que nos cuenta, estos últimos meses, perdón, porque lleva desde julio que toma la posesión del cargo, pues contándonos que realmente se puede, desde el punto de vista
personal, que yo creo que es la primera decisión que hay que tomar, y se puede, desde el punto de vista de concienciar a la sociedad, es decir, que sí que puedo, oiga, no vaya usted a dudar, ¿no? Bueno, pues vamos a abordar un poco, vamos a hacer ese balance que hemos hecho en los primeros meses con otros responsables municipales que nos han acompañado, y yo creo que el último ha sido el campanazo que a nivel autonómico se ha dado con las primeras retransmisión de las campanadas inclusivas, que se ha venido a denominar, poniendo Antequera como ejemplo a nivel regional con esta actividad pionera completamente que nunca se había hecho antes en la televisión que yo recuerde, por lo menos la televisión regional seguro que no. No se había hecho antes. Aparte fue muy emotivo. Fue muy emotivo porque volvemos otra vez a la visibilidad, ¿no? Unas campanadas son a nivel nacional, al fin y al cabo, y está expuesto ante millones de personas. Y que se lleve a cabo este tipo de proyectos en una ciudad y con personas con discapacidad, yo creo que bueno, es algo súper significativo y súper relevante para cualquier ciudad y para levantar ese empuje que a lo mejor no tienen otro tipo de personas con cualquier tipo de discapacidad. Y un pelotazo, o sea, yo para mí estaba súper orgullosa. Luego también es cierto que el área de accesibilidad, para hacerlo más inclusivo todavía aquí en Antequera, pusimos una especie de plataforma para las personas con movilidad reducida, a lo mejor iban en silla de ruedas y tal, que nosotros es verdad que sí, tenemos discapacidad, pero para nosotros llegar a un sitio de aglomeración en el que tener que posicionarte o tener que tal, es mucho más fácil si te ponen una plataforma en la que tú tengas, claro, efectivamente, para poder ver y aparte que te sientas seguro, porque al fin y al cabo, tropiecen de alguna forma, te empujen, efectivamente, claro. Y al fin y al cabo somos vulnerables ya no hablamos de que seamos vulnerables ante emociones, sino también somos conscientes de que hay espacios en los que si tienes 3 personas delante y no ves, es que no tienes acceso. Entonces, nunca mejor dicho que reservar ese espacio para que cualquier persona pudiera tener esas campanadas como todo el mundo. Bueno, para que se pudiera ver mejor, porque la Plaza San Sebastián ya escalones y barreras arquitectónicas poquitas, ¿no? Después de la última reforma. Y la historia, Sara, es que esto llega justo después de un año en el que, además de haber sido el año anterior Ciudad del Deporte, hemos sido Ciudad de la accesibilidad, podemos decirlo así, y así lo ha aseverado de forma objetiva el conocido como Premio a la Accesibilidad Universal de un municipio que concede la propia Reina de España y que fue, bueno, pues un afortunado, por un lado, yo creo positivo, primer acto al que tuvo que asistir la nueva responsable de accesibilidad. Y en otro lugar, en otro orden de cosas, yo creo que también dejaban el listón alto sus antecesores en este trabajo, ¿no? Muy alto, la verdad es que sí. Dejaban el listón muy alto y, bueno, la recepción de este premio, la verdad que es un honor para Antequera, que después de varios años se reconozca todo el trabajo, ¿no? que se ha realizado en la ciudad. No solo a nivel de accesibilidad en la calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino otra área, porque no solo yo siempre digo que no solo tiene que ser accesible un bordillo, una acera o un comercio, sino que tenemos muchísimos tipos de discapacidades en las que hay que seguir trabajando, por ejemplo, como es el deporte, ¿no? El deporte se hizo el programa este que tuvimos de Integra Antequera, y entonces quieras que no, es muy significativo porque también las personas con discapacidad hacen deporte y el tener esa iniciativa aquí en Antequera en el ámbito del deporte es fantástico. Luego, por ejemplo, otra área que para mí que yo creo que nos marcó a todos los antequeranos y antequeranas, es el día de la presentación del cartel que hizo nuestra amiga Manoli, que es fantástico como una persona con discapacidad visual es capaz de transmitir tantísimo de lo que te cuente a ti una persona, ¿no? Y lo que te transmita el trabajo que has realizado y que quieres poner ante todos los antequeranos. Y aparte, una cosa tan importante como es una festividad aquí en Antequera, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos dejó a todos impresionados. Y luego también otra iniciativa es cuando nuestro gran pregonero de la feria, también un chico con discapacidad intelectual. Y bueno, son muchas más áreas las que podríamos seguir nombrando por el tema de estos premios. Y el listón muy alto, bueno, yo imagínate cuando entras en una concejalía, de repente te indican tu área y te dicen que el primer premio que tienes que recibir
un premio de la reina Leticia por el tema de accesibilidad, dices, madre mía, cuánto trabajo me queda por hacer, más que nada para igualar o intentar superar esto, ¿no? Entonces, para mí es un reto muy grande el seguir luchando por Antequera y sobre todo en eso, en el área de accesibilidad. Bueno, eso es lo que se había hecho desde junio, julio, cuando se entregó el premio, para atrás. Y ahora en adelante, pues muchos nuevos retos, porque aquí hemos tenido, aquí tenemos cada 2 por 3 a representantes de colectivos. Y una de las últimas visitas que hemos recibido, la del presidente, por ejemplo, de Singilia Barba, que entiendo que sería, bueno, pues uno de los primeros encuentros que pudo tener, y además que son muy reivindicativos constantemente. Las barreras arquitectónicas en Antequera, ¿cómo se lleva controlado esto? ¿Y qué se va a hacer en los próximos meses para plantar cara pues a este problema, que al final no deja de ser una reivindicación pues muy recurrente en los medios, ¿no? Pues sí, totalmente. La verdad que bueno, estamos trabajando en ello, y una de las cosas principales es el tema del convenio que se ha firmado con ACIA, que son se nos ha dado un presupuesto de 100.000 euros para invertir en temas de accesibilidad en el polígono y otros 100.000 para comercio. Entonces yo creo que esto es algo, es cierto, yo siempre lo digo, la accesibilidad no es algo inminente, o sea, que es algo que conlleva un tiempo, que tienes que valorar mucho, tienes que tantear mucho, porque a mí me hace muchas gracia porque la gente te dice, no, eso pone una rampa, pero no es poner una rampa, o sea, tienes que medir la inclinación de la rampa, tienes que ver el terreno, entonces yo eso con mi compañera de urbanismo, con Teresa, es algo que estamos estudiando mucho y que tenemos que trabajar bien para conseguir una ciudad accesible, pero en condiciones. Bueno, en una ciudad y entre los servicios que presta un ayuntamiento se encuentra, pues ya no solo el poder desplazarse, digamos, por vías peatonales, sino el desplazamiento por otras vías urbanas y mediante el transporte público. Sí, eso es otra cosa que también es muy importante, que es el taxi adaptado. Es una cosa que estamos ahí trabajando en ello para poder conseguir un transporte público como el taxi, que es algo que es muy, muy cómodo, ¿no? para poder desplazarte, y hay personas con movilidad reducida que si dependen de una silla de ruedas o cualquier otro medio en el que tengan que desplazarse, es muy difícil para ellos. Entonces imagínate que tienen que hacer una visita a un hospital, una visita a otro sitio que esté un poco más alejado de lo que es la zona residencial, es una cosa que hace mucha falta. Y que hay muchos municipios que no lo tienen, y precisamente aquí en Antequera, si te tienes que desplazar a cualquier pedanía o a cualquiera de otras zonas, yo creo que es algo muy significativo. Bueno, pues en Antequera tenemos una responsable municipal de accesibilidad que además es discapacitada. Cuando llega el presidente de Singilia Barba, sabe que está enfrentándose pues en cierta forma a otra persona que sabe lo que es vivir en la discapacidad desde hace años, y nos ha contado un pajarito, yo creo que me lo confirme si es una realidad o no es realidad. Ocurre que cuando la persona que ocupa ese cargo es discapacitada, ve las cosas desde otro ángulo y cae en cosas que a lo mejor una persona que no fuera discapacitada pero lleva ese área, pues a lo mejor no caería. ¿Es verdad que usted se ha convertido un poco en mosca cojonera de algunos establecimientos privados en concreto de gran uso por el público, que son los bancos, para que hagan accesible el 100% de los cajeros en Antequera? Mira, yo soy uno de los proyectos que me encantaría trabajar aquí en Antequera. Yo he tenido una primera toma de contacto por ello, y es un proyecto futuro que quiero conseguir. O sea, que es verdad, que se ha dirigido a ellos. Sí, es verdad, sí, claro que sí, porque hay diferentes entidades bancarias a lo mejor que cuando llegan no tienen el acceso o no tienen... Pero ya no solo hablamos de discapacidad física, sino hablamos de discapacidad cognitivo-intelectual. Entonces, hay muchos cajeros que a lo mejor no tienen la suficiente adaptación para que sea algo intuitivo y que sea fácil de... Al fin y al cabo, todo el mundo tenemos necesidades, y esas necesidades se cubren con dinero, ¿no? Es algo que es fundamental en nuestro día a día, y yo creo que algo es lo que hay que trabajar. Entonces, eso es algo que tengo en mente, de que me gustaría trabajar en ello a lo largo de estos 4 años. A ver si pudiéramos conseguir que muchos accesos de entidades bancarias
sean acordes a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad, que ya no tiene por qué ser tipo de discapacidad, porque a lo mejor una persona que tenga un pequeño esguince en la pierna, que dependa de bastones o que dependa de otras circunstancias, también tiene que tener acceso y tiene que ser accesible. Entiendo que yo, por ponerme en la piel todo el rato de la nueva responsable municipal de accesibilidad, y a veces aquí ponemos sobre la palestra cuando nos visita alguien del gobierno, yo creo que es obligado, ¿no?, el debate, ¿no?, de las reivindicaciones de los partidos políticos de la oposición. Entiendo que cuando se dirija algún representante de la oposición a hablarle de discapacidad, podrá incluso llegar a pensarse dos veces lo que le cuenta, ¿no?, porque al final usted lo vio en sus carnes. ¿Qué le va a decir a usted? Que en Antequera hay más barreras, que hay menos, que si va a hacer lo máximo que puede hacer por eliminarlas o no lo va a hacer. Entiendo que otra situación un poco anecdótica que a veces que se producirá, ¿no? O sea, otra cosa no, pero saber lo que hay en la calle lo tiene que saber mejor que nadie. Pues usted lleva toda la vida viviendo en Antequera y toda la vida siendo discapacitada para bien o para mal, si me permite la frivolización, ¿no? Sí. La verdad que, mira, yo entiendo que es muy fácil cuando tú... Y hay gente que se indigna, ¿no? A lo mejor vas paseando por Antequera o por cualquier otro tipo de ciudad y te encuentras las barreras y todo el mundo se cree que es fácil, ¿no? Y no es tan fácil. Aparte es que tienes que ponerte dentro de la persona con cualquier tipo de discapacidad. Mira, un día tuvimos una charla... Cuando yo empecé por aquí nos reunimos con todas las asociaciones y, como tú bien dices, todo el mundo reivindicando, o sea, porque hay que arreglar esto, hay que arreglar no sé cuánto, hay que arreglar tal y qué tal. Y yo les dije a ellas, por ejemplo, me senté y me puse seria, ¿no? Y les dije, tenéis que tener en cuenta una cosa. Trabajar por la discapacidad no solo es trabajar por una discapacidad física. Hay varios tipos de discapacidades. Yo, por ejemplo, llevo una prótesis, ¿no? Yo llevo una prótesis y para mí hay muchas veces que es más fácil subir el escalón si voy sin prótesis que subir la escalera si no la llevo. Y soy una persona con una discapacidad física. ¿Me entiendes? O sea que cada persona tiene una adaptación. Por lo tanto, es muy difícil hacer una ciudad accesible 100%. Ahora te viene una persona con discapacidad visual que va con un bastón. Y a esa persona, a lo mejor el bastón le es más fácil acceder sin escalón. Pero a lo mejor hay otra persona que tiene otro tipo de discapacidad y su adaptación es diferente. Por lo tanto, si tú luchas por una accesibilidad, no solo tienes que hacerlo por una accesibilidad física, es que todo es muy lento, el proceso es muy lento. Es como, por ejemplo, la gente comunica. Aquí las personas cuando se habla de accesibilidad, todo el mundo piensa en una accesibilidad a nivel de calle. Y tenemos otras muchísimas tipos de discapacidades y accesibilidades, como por ejemplo las balizas que se pusieron en San Luis, o como como otras adaptaciones que se hacen para otro tipo de discapacidad, como es discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad sensorial y todo el tipo de discapacidad cognitiva. Entonces, yo entiendo la reivindicación de todo el mundo, pero cuando te sientas en esta parte, yo que siempre he sido la primera persona que ha reivindicado, porque yo soy la primera que se encuentra ante barreras, pero cuando empiezas a trabajar por ello, te das cuenta la movilización que hay que realizar para ello. Bueno, pues lo sabe bien en primera persona Sara Río, el tema de accesibilidad que hemos empezado abordando en este repaso a lo que ha pasado en los últimos años por el área de esta concejal que tiene, pues como hemos dicho, muchísimas responsabilidades distintas, porque está equidad, sanidad, educación y familia, además de las de accesibilidad. Y precisamente comenzábamos nuestro programa de hoy con un reportaje relativo al mundo de la educación, hacer llegar la formación al colectivo, pues no sé si llamarlo de la tercera edad, alguien se nos va a enfadar, pero a los mayores de 55 años, con esa iniciativa que lleva ya 5 años en marcha, que es crear una especie de universidad de mayores temporal, la Cátedra de Mayores en Antequera, y que este año también tiene novedades, ¿no? Sí, la Cátedra de Mayores yo es algo que me enorgullece que tenga Antequera una cátedra de mayores, porque siempre hay edad para aprender, ¿no? Y esta cátedra de mayores de 55 años, a mí me encanta porque por la demanda que tenemos te das cuenta de que todavía hay gente con iniciativa por aprender. Entonces eso es algo muy significativo para una ciudad. Y sobre todo si estamos trabajando ante diversos temas, ¿no? Antes, en las anteriores... ¿Mandatos? Sí, antes. No, los mandatos no,
las anteriores ediciones que hemos tenido de la Cátedra de Mayores, sí es cierto que a lo mejor era un monotema, ¿no? Teníamos el tema de salud, que se hacían otras conferencias, hemos tenido otro tema a lo mejor, pero no había siempre no se abarcaban diferentes áreas. Y este año, pues, hemos decidido cambiar un poco y lo hemos dividido en módulos. Hemos hecho 4 módulos y uno final en el que serán las visitas, ¿vale? Siempre tenemos unas visitas que se hacen fuera para poder ver, pues, todo lo que se ha aprendido en las diferentes áreas, en las diferentes temáticas que se han llevado a cabo a lo largo del curso, pues se hace siempre una visita para afianzar un poco esos conocimientos. Entonces, hemos dividido los 4 módulos que son orientativos tanto al área de ciencias, literatura, historia y patrimonio. Y la verdad que, bueno, a mí me parece muy interesante que dentro de esa temática se desarrollen diversos temas. Entonces, está la verdad que muy bien. Se siguen haciendo a las 5 de la tarde, siempre en el mismo sitio. Comienza ahora el día 14, que vamos a hacer la inauguración. Y bueno, la verdad que yo creo que es una iniciativa muy bonita aquí en Antequera. Bueno, educación para este colectivo de los mayores, vamos a decirlo así. Luego también ha puesto la responsable municipal de educación el foco en el colectivo infantil, el de los niños más pequeñitos, el de la educación temprana que se conoce, y precisamente Antequera es escenario del Congreso de Escuelas Infantiles, precisamente también una iniciativa de esta etapa. Sí, es una iniciativa que, bueno, colaboramos con la Escuela de Estas Infantiles, que es una asociación de escuelas infantiles a lo largo que enfoca toda Andalucía. Y yo siempre digo que, porque todo el mundo hablamos de la educación adulta, la educación en los centros escolares, pero la educación parte de las edades más pequeñas de los niños. Entonces, cuando hablamos de atención temprana, de los 0 a los 6 años, el aprendizaje en atención temprana es algo súper significativo para el desarrollo tanto cognitivo como personal de los niños, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que no solo los padres tengan conocimiento de la educación que dan a su hijo a nivel familiar, sino que también tengan las pautas necesarias para poder desarrollar, por ejemplo, las competencias emocionales, ¿no?, de los niños. Entonces, este tipo de congresos viene muy bien porque te da una visibilidad totalmente diferente a lo que luego se trabaja en la educación adulta o en la educación escolar y obligatoria. Entonces, tratar temas como la neurolingüística y el tema todo socioemocional y todo el tema de cara a cómo te vas a enfrentar tú en la vida, yo creo que es algo muy significativo aquí en Antequera. Y entonces yo creo que ese congreso va a estar muy interesante. Bueno, yo creo que este rato, de la cantidad de minutos tan grande que llevamos hablando de educación, cuando siempre se dice, ¿no?, que a nivel municipal las competencias en educación son muy limitadas y habitualmente se traduce a... Hemos hecho tales reformas en el verano para que el colegio, porque es la parte que compete a los ayuntamientos, el colegio empiece con el mejor estado, que a veces está a medio camino con el mantenimiento, servicios operativos y tal, pero bueno, pues iniciativas de lo más interesante que se pone en marcha en Antequera también dentro de estas áreas que lleva Sara Río y que hoy hemos querido, pues, conocer un poquito más y hacer balance en este inicio de mandato. Yo no sé si tiene algún proyecto específico en mente ya para terminar esta entrevista, Sara, como reto para este mandato. Bueno, como reto, imagínate, como reto... No sabría por dónde empezar, no son muchísimas cosillas siempre. Hombre, son muchas cosas, la verdad que son muchas cosas, son muchas áreas y bueno, el reto principal es el poder llegar a cualquier persona y el poder conseguir de la ciudad de Antequera que, bueno, que sea lo máximo accesible para cualquier tipo de persona y... Bueno, yo creo que esa es mi principal objetivo, el que los antequeranos y las antequeranas y cualquier persona que venga de fuera sea capaz de poder acceder a nuestra ciudad de la mejor manera posible. Pues Sara Río, gracias por habernos acompañado esta noche en este balance en el inicio de mandato y bueno, que todos esos retos se cumplan. Muchísimas gracias. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí, en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.